Es importante el crecimiento académico que vaya teniendo la homeopatía y pues es una iniciativa de todos sus docentes que estemos a la vanguardia en todo lo que está pasando en la actualidad en nuestro país, en nuestro estado y especialmente en nuestra ciudad. Entonces, desde el año pasado, las enfermedades eruptivas, las fiebres eruptivas, empezaron a estar en el día a día y en la actualidad sigue siendo una situación apremiante y por tal motivo, pues se da esta charla, esta plática de enfermedades eruptivas infantiles que desde la antigüedad se presentan y se seguirán presentando porque los virus son parte de nuestra historia, son parte de nuestro entorno y entonces hay que estar lo mejor preparados y tener el mayor conocimiento posible para enfrentarlas. Entonces, es un gusto presentarles a nuestros estimados docentes que van a estar en esta charla. En primer lugar estaría el maestro Roberto Hernández. Él, pues, es homeópata, él tiene maestría en educación, tiene especialidad en terapéutica homeopática, tiene la maestría en homeopatía y actualmente está estudiando el doctorado en homeopatía. Entonces, es un ejemplo para todos de que tenemos que seguirnos preparando día con día para enfrentar mejor las situaciones actuales de nuestro país. Adelante, maestro. Él nos hablará de la epidemiología y estadísticas. Tenemos al maestro Misael Peña, él es médico homeópata, él estudió la maestría en nutrición, también tiene la especialidad en terapéutica homeopática y está por terminar su maestría en educación y bueno, pues también una experiencia clínica de mucho tiempo que lo avala y así como el maestro Roberto, pues son de los docentes que tienen más experiencia y antigüedad aquí en la institución. Entonces le damos la bienvenida al maestro Misael. Él nos hablará de la clínica médica, de los signos y síntomas para poder identificar bien las fases del sarampión y de las enfermedades que hay que hacer diagnósticos diferenciales. Su servidor les estará hablando de los estudios de laboratorio y prevención. También, bueno, pues tenemos una historia aquí en la UNAG y bueno, ya somos conocidos de todos ustedes. También nos acompañará el... Gracias. También nos acompañará el maestro Mario Urtils. Él es el médico cirujano dentista, homeópata, también tiene especialidad en terapéutica homeopática, muchos años al frente de la docencia, también es uno de nuestros docentes que más antigüedad, conocimiento, experiencia clínica en materia médica tenemos en la actualidad. Entonces le damos la bienvenida. Y él nos hablará del tratamiento homeopático. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio con el maestro Roberto, que nos hable de la epidemiología y la estadística de las enfermedades eruptivas. Sí. Bueno, antes que nada, buenos días a la dirección académica, a nuestro coordinador académico, por darnos la oportunidad de compartir algunos datos que nos hemos encontrado, que nos habla de la situación en la que estamos viviendo. Antes que nada, recordemos cuál es el área de influencia de un profesional de la epidemiología. Lo podemos comparar con un médico que atiende a un paciente.
Un paciente lo atiende en lo individual, igual que un homeópata. En cambio, un epidemiólogo, su área de acción es un núcleo poblacional. Puede ser las personas que vivan en una colonia, en un pueblo, en una ranchería, en una ciudad, en un país o en el mundo entero. Así como un psicólogo atiende igual a un solo paciente, un sociólogo atenderá a un grupo poblacional. Y además, epidemiología no es exactamente una especialidad médica. De hecho, es una convergencia de varias profesiones. Están personas de informática, de matemáticas, de estadística, cuestiones de agricultura y una serie de profesionales que conforman los grupos de investigación epidemiológica. Así es que no es un solo profesional. Eso sí, cuando hablamos de epidemiología clínica, bueno, hablamos de aspectos de salud en este grupo poblacional. Y en la ciudad, aquí en Guadalajara, en el país, y en esta parte de las Américas se está enfrentando un brote de enfermedades exantemáticas, específicamente el sarampión. La historia nos dice que llegan personas procedentes de Tailandia, llega una comunidad en Canadá, luego la enfermedad es importada a varias poblaciones de los Estados Unidos, en particular el estado de Texas, y de ahí pasa a Chihuahua. ¿Cuándo sucedió esto? En enero del año 2025. Entonces, este brote epidémico no empezó en este año, ni a finales del año pasado, empezó desde enero del año pasado, y específicamente en la zona del estado de Chihuahua. Entonces, en el estado de Chihuahua, ellos ya llevan poquito más de un año lidiando con este brote epidémico. Ahora se está descendiendo a otras entidades del país y en particular en el estado de Jalisco es ahorita donde están los focos rojos. Otras entidades como el Distrito Federal, el estado de Chiapas y por supuesto el propio estado de Chihuahua. Pero vamos a analizar algunas características. La información está disponible para todo el mundo. Está en la página oficial del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Si gustan abrir el código QR, ahí están los boletines de este año 2026 y también del pasado año 2025 para que ustedes analicen la información, lo cual los invito a que lo hagan de manera recurrente. En otras palabras, ¿con qué objetivo? Para saber dónde está saltando la liebre, qué necesito saber, qué necesito conocer. Y también la Organización Panamericana de la Salud, que es la gerencia regional por parte de la Organización Mundial de la Salud, a través de sus boletines también a principios del mes de febrero también genera un boletín, una alerta epidemiológica para la zona de las Américas. En particular, estos países de Norteamérica que ya les he estado hablando y la epidemia sigue descendiendo hacia los países de Centroamérica. Así es que el asunto sigue creciendo. Muy bien. El virus del sarampión tiene como reservorio única y exclusivamente el ser humano. No existe ni en perros, ni en gatos, ni en murciélagos, ni en plantas. Solamente el ser humano es el reservorio donde está el virus. Y tiene una tasa de contagio, es la más alta. Se dice que un paciente que tiene el virus en su cuerpo, está desarrollándose, tiene una capacidad de contagiar de 12 a 18 personas, incluso más alta que la del COVID-19. Y además los aerosoles que se generan al estar estornudando, tosiendo o entrar en contacto, generar estos aerosoles, pueden permanecer hasta 4 horas en el medio ambiente. Así es que en una unidad del transporte público o en un salón de clase o en la sala de estar, pues el virus permanece a la espera de ser inhalado principalmente e ingresar a nuestro cuerpo. Así es que requerimos un buen sistema inmunológico que esté funcionando. Pero además tiene otro detalle muy interesante. Desde 4 días antes que aparezca la erupción, el paciente ya tiene posibilidades de estar contagiando a otras personas. Antes de que aparezcan estos signos y síntomas, de acuerdo a la estadística y cómo se presentan, 4 días y antes. Entonces tenemos una fase invisible. No tiene signos y síntomas. No podemos observar físicamente que el paciente tiene sarampión, pero ya está en condiciones de estar repartiendo virus. Y obviamente 4 días después, ahora sí ya hay una fase visible, ya tiene las erupciones, ya tiene esta fiebre súbita,
¿sí? Y algunos otros signos y síntomas característicos, bueno, ahí sí podemos sacarle la vuelta porque ya se le nota físicamente, ¿verdad? Entonces hay que estar muy al pendiente de esta situación. En salud pública y en epidemiología es fundamental la famosa triada ecológica, quienes hacen la enfermedad y quienes hacen la salud. Son tres actores fundamentales. Es el huésped, las condiciones del huésped. Para nadie es un secreto que una persona inmunológicamente susceptible, pues es el huésped ideal para muchas patologías, sobre todo las infecciosas. El agente, ¿quién está causando la enfermedad? No solamente hay agentes biológicos, hay agentes físicos, hay agentes psicológicos, hay agentes químicos, pero en esta ocasión estamos hablando de un virus, ¿sí? Que está presente. Y la otra es el medio ambiente, las condiciones de clima, las condiciones de humedad, las condiciones de temperatura, o también factores como el hacinamiento, es decir, lugares donde las personas se encuentran en gran concentración y de contacto físico muy cercano, pues todo esto es terreno fértil para el desarrollo o la presencia de ¿qué? De un brote epidémico. Muy bien. Para el sarampión en particular, que es donde están las alertas, aunque las enfermedades exantemáticas, hay más enfermedades. El maestro Misael, por supuesto, que ampliará de manera muy significativa todas estas características. Se requiere una inmunidad de rebaño, es decir, que el 95% de las personas del núcleo poblacional del estado de Chihuahua, de la ciudad de Guadalajara, del estado de Jalisco, tengan una inmunidad presente, ya sea por haber padecido la enfermedad, esa es la inmunidad natural, la ideal entre comillas, o ser inducida por vacunación. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí en México? Que la inmunidad de rebaño es tan solo del 78%. Entonces, el virus tiene terreno fértil para prosperar como lo está haciendo en este momento. Aunque ya las noticias cambiaron de tema, pasaron de la Sierra de Tapalpa a los países del Oriente Medio, pero el virus sigue ¿qué? Extendiéndose y se espera que las medidas preventivas sigan incrementándose. Entonces, aquí en México, aquí ponemos en esta imagen, solo tenemos un nivel de protección del 79. Para llegar al 95, entonces hay mucho trabajo que hacer. Se estima que los procesos de inmunización, tanto natural como inducidos por vacunas, se quedaron cortos y pretextos hay de todos. Desde la pandemia del COVID-19, secuelas de situaciones económicas, sociales, políticas, etcétera, pero la población está en esta situación. La siguiente, esto quiere decir que nuestros mecanismos de protección poblacional, acuérdense, en epidemiología no hablamos de un paciente, hablamos de un núcleo poblacional, ¿sí? El virus puede entrar con muchísima facilidad, es como una portería que le faltan porteros porque es muy amplia. Entonces el virus si no entra por un lugar va a entrar por otro. Así es que hay que estar muy atentos a los datos, por eso les presenté el código QR para que estén alertas de estos boletines epidemiológicos. Y esta es una de las grandes características que tiene el sarampión. La anamnesis, no, perdón, la amnesia, no anamnesis, amnesia inmunológica. El virus del sarampión, como uno de sus objetivos, es la destrucción de los linfocitos, son de sus huéspedes preferidos, alojarse en ellos, atacarlos, replicarse dentro de ellos. Entonces, estos linfocitos, recordemos que es donde está ¿qué? Nuestra memoria inmunológica. Entonces, al ser afectado por el virus del sarampión, ¿dónde queda nuestra memoria inmunológica? De COVID, de dengue, de otras patologías o otras circunstancias donde nuestro sistema inmunológico tiene memoria, se queda indefenso. Es como si empezara de cero. Y a esto se le llama resetear el disco. Es decir, ¿cuál es el riesgo de una infección secundaria, una infección oportunista?
Y si vamos a tener la visita de millones de personas que vienen a los partidos del fútbol, que traen otras enfermedades de su lugar de origen, no solo es el riesgo que se enfermen de sarampión al venir a visitarnos, sino que también traigan ¿qué? Otras enfermedades y se esté cursando por este concepto de ¿qué? De amnesia inmunológica. Entonces, pues las perspectivas, pues ¿qué les diré? No son muy prometedoras en ese sentido. ¿Cuánto puede persistir esta amnesia inmunológica? Puede persistir por meses y hay casos donde puede persistir incluso por años, donde somos susceptibles a otros patógenos. Muy bien. El 73% de las defunciones que se presentaron ahorita de lo conocido en este año en Chihuahua, se dio ¿qué? En poblaciones indígenas. Esto nos habla de qué? De que esta enfermedad pues parece que ataca con mayor violencia en poblaciones vulnerables, vulnerables sobre todo desde el aspecto nutricional. De hecho, una de las estrategias incluye por ahí un suplemento del que les voy a hablar así al final, ¿sí? Y el grupo etario más vulnerable son los menores de 1 año. Es donde ocurre que la mayor parte de las defunciones. Y ojo, el 98% de las defunciones son en personas que no tenían respuesta inmunológica al virus, ya sea por haberlo padecido o por tener vacunación. Es una realidad. La ausencia de vacunación sí predispone a la población a contraer estas enfermedades. Y el otro punto es que a lo largo de 2020, 2021, 2022, que se presentó el COVID, quizá el sarampión no estuvo en las primeras noticias, pero parecía que se mantenía estable. Y a partir de 2024 en el sudeste asiático y posteriormente en el continente americano, en la parte norte donde estamos nosotros geográficamente, aunque digan que no somos parte de Norteamérica, pero geográficamente sí lo estamos, se está presentando lo que algunos especialistas en salud pública le llaman un tsunami, es decir, una oleada de pacientes muy importante. Ya les mencionaba yo aquí el estado de Chihuahua como el primer foco, la primera alerta, ya les platiqué de dónde llegó y se está diseminando al interior del país. Pero en Chihuahua principalmente era zona rural. Lo vamos a asemejar a un bosque, un incendio en un bosque pasa de un árbol a otro árbol. Va avanzando al incendio. Pero el área metropolitana de Guadalajara ya no es una zona rural. ¿Sí? Los niveles de concentración humana ya no son los mismos. Y ahora lo vamos a asemejar en un incendio, ya no en un bosque, sino en un rascacielos, donde los pisos que están presentando este incendio fácilmente pueden incendiar a los pisos aledaños. Por lo tanto, la expansión de la enfermedad es mucho más rápida en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Y aquí están los datos, cómo en estas semanas epidemiológicas se ha presentado el número de casos desde la semana 52 del año 2025, que empezamos, ¿sí? Ahí aparece el número de casos, ¿sí? De casos nuevos, cómo ha ido incrementándose, bueno, detrás de las banderas, no sé si podemos hacerlas a un lado, para darnos una idea de cómo este número de casos se ha ido incrementando de manera significativa. ¿Sí? Pero ahora sí que la pelota está en juego. ¿Qué medidas se están tomando? Y hay 2 escenarios. ¿Sí? Escenario número 1, el crecimiento exponencial. Nadie hace nada. Nadie se vacuna, nadie se resguarda, nadie realiza actividades de tipo preventivo, ¿sí? La perspectiva, estamos hablando para la semana 8, 9 y 10, finales de febrero, inicios de marzo y a mediados de marzo, ¿cuáles son los números estimados? Pero el escenario número 2 es donde se incrementa la vacunación, ¿sí?
aunque la vacunación crea muchos debates y de hecho el propio boletín epidemiológico menciona las secuelas atribuidas a la vacunación, no se esconde la información, al menos sí se reconoce, los invito a que la conozcan, ¿sí? Que sí existen secuelas post-vacunación, son una realidad, pero esto solo nos habla de la individualidad de las personas, que las vacunas tienen un efecto en ciertos individuos, pero también tienen efectos, así como hay efectos positivos, también hay efectos negativos y es una realidad y no se esconde la información. Entonces, ¿cuál serían las posibles secuelas para estos dos escenarios? Bueno, aquí se depende mucho de las campañas de vacunación. ¿Cuántas vacunas se están distribuyendo? Si el gobierno cumple con su parte de establecer estos puestos de vacunación y no hay bloqueos en las calles y no hay manifestaciones o cierres y concentraciones multitudinarias, si no las hay, entonces la expansión se minimiza. Pero si nos hacemos de la vista gorda, como a veces suele suceder en algunas partes del mundo, no en nuestro país, entonces los datos nos dicen que el crecimiento de la epidemia es alto. Muy bien. Existe un concepto utilizado en epidemiología del cerco de las 25 manzanas. Se presenta un caso, un paciente, y en esa zona alrededor se establece este cerco sanitario, este cerco epidemiológico de contención. En los núcleos urbanos y en particular en la zona metropolitana de Guadalajara, esto simplemente no funciona porque tenemos mayor tasa de movilidad. En diferentes horas del día estamos en diferentes zonas de la ciudad. Así es que la transmisión del virus es muy rápida y la tasa de contagios se incrementa. Muy bien, ahora nuestro país tiene hasta esa fecha, 13 de abril, para demostrar que las medidas de contención, de vacunación y de prevención son eficientes, para seguir declarando a nuestro país que está libre de ¿qué? De contagios de sarampión. Si no cumple con este propósito, en nuestro país entra ¿qué? De que es zona declarada de donde se puede convertir el sarampión en una enfermedad endémica. El término de endemia significa que esa enfermedad brota de manera normal y recurrente en determinada zona. Este es el punto que les decía yo del famoso Mundial de Fútbol, que es un arma de doble filo. Por un lado, sí existe el riesgo de que las personas que nos visiten se contagien, pero el hecho de que tengamos estas deficiencias inmunitarias en la población con esta amnesia inmunológica nos hace susceptible a las patologías que ellos traigan de su lugar de origen, de África, de Asia, de Europa, etcétera, y enfermedades que quizá no conocemos o no son endémicas pueden empezar a manifestarse en nuestra área de población. Entonces, pues todo esto depende de estos cercos epidemiológicos y otro dato, la vitamina A. ¿Sí? La vitamina A juega un papel fundamental en el estado nutricional del paciente y la susceptibilidad a estos cuadros infecciosos. Y precisamente tengo la oportunidad, espero no cambiar mucho el tema, también existe otra gran epidemia, que son las enfermedades mentales. Son muy silenciosas, no se les da la difusión como ahora luces de color amarillo o rojo como señales de alarma, pero las enfermedades mentales. Y en el colegio tomamos la iniciativa de desarrollar un diplomado, una serie de talleres y capacitaciones enfocados en este aspecto para nosotros los homeópatas. Y una tarea, tomen nota, ¿sí? Para que la suban a su Google Classroom. Investiguen bien el parágrafo o vuélvanlo a repasar, el 100, el 101 y el 102, que nos habla del genio epidémico. Y ahí es donde el fundador de la homeopatía nos habla de las peculiaridades ya no de cada paciente, de cada individuo. Nos va a hablar de las peculiaridades de la enfermedad.
y que el brote epidémico del año pasado, aunque se trate del mismo patógeno, no es el mismo del año siguiente. Así es que como homeópatas estamos en necesidad de conocer las características no solo del paciente, sino también de la enfermedad, si es que la homeopatía quiere ser efectiva en estos brotes epidémicos. Bueno, pues es lo que el tiempo me permitió. Espero no haberme agarrado más tiempo de lo normal. Adelante, maestro Misael. Buenos días a todos. Vamos a platicar acerca de los signos y síntomas de las diversas enfermedades. Voy rápido. Lo que quiero es explicar acerca de las características clínicas y vamos a hacer comparativos entre diversos estadios de esas enfermedades y también del comparativo. Vamos a empezar con el tema del sarampión. Importante reconocerlo porque mucha gente piensa que el sarampión o la varicela o incluso la rubiola podrían ser lo mismo. Entonces, desde ahí el aspecto clínico es de gran importancia. El primer punto es lo que ya mencionó el maestro Roberto, existe un periodo de incubación. El periodo de incubación tiene 10 días. Enseguida se va a presentar una fase que se le denomina fase catarral. Esta fase catarral dura de 3 a 5 días. Ahí es donde ustedes van a encontrar que la mayoría de los pacientes que tienen sarampión tienen una característica clave. La primera parte, en este ejemplo, es que los ojos van a ser como la puerta de entrada, ¿no? Entiéndase como tal. Van a empezar a tener como si fuera una especie de conjuntivitis, como si fuera una conjuntivitis de tipo alérgica, mucha secreción, y ese es el inicio, ¿sí? De ahí nosotros tenemos que estar pensando en que a lo mejor el sarampión se está presentando. Yo sé que a lo mejor en esta estación, por tanto aire, por tanto viento, es común que también se presenten procesos alérgicos y que rinitis alérgica con conjuntivitis alérgica se puedan estar mezclando. Pero si sabemos que la persona tiene rinoconjuntivitis y fiebre moderada que no cede y que se extiende de 3 hasta 5 días, entonces de ahí nuestra sospecha pudiera ser con el tema del sarampión. La siguiente parte, vamos a hablar de unas manchas que se llaman manchas de Koplik, que ahorita les presento la imagen, y a partir de esta fase, la siguiente es el periodo exantemático. De ahí entonces aparece la erupción que va a constar de un exantema maculopapular. Y entonces en este orden, ustedes van a ver la aparición primero de conjuntivitis, una secreción de fase catarral, en ese mismo momento la fiebre está presente y comúnmente puse nada más aquí una lista de medicamentos que el maestro Mario va a platicarles, pero aquí la importancia es entender que en esta parte nosotros aceleramos la historia natural de la enfermedad. El medicamento lo que hace es que el ciclo lo tiene que cubrir, pero en vez de que dure de 7 a 10 días, a lo mejor lo recortamos entre 5 o 6 días. Esta es la fase tipo catarral, así es como ustedes verían la conjuntivitis de los niños que tienen sarampión. Sí, es una fase catarral muy, muy representativa. ¿Sale? Estas son las manchas de Koplik. Es importante que analicen a las personas en su faringe, en la mucosa oral, y van a ver cierto tipo de puntilleo blanquecino alrededor precisamente de los carrillos, alrededor de las mucosas, y importante porque a veces podemos apreciarlos como muy pequeños, y si no se le da la importancia, porque sí tienen que revisar bien a las personas, si no se le da la importancia, podemos dejar entonces esta parte desapercibida. Y más por la importancia que dijo el maestro Roberto, una persona puede contagiar hasta 18. Otra representación de cantidades pequeñas de manchas de Koplik. El sarampión tiene una característica clínica, empieza en el área de la cara, va descendiendo y conforme va descendiendo es interesante porque al llegar hasta las extremidades inferiores se va retirando en la parte superior. Y así es como nosotros nos damos cuenta de la clínica, porque parecería como si fuera una pintura vertida en la cabeza y que entonces se va extendiendo hacia la parte inferior. Pero dura de 7 a 10 días. Esta misma consideración de aparición aparece en la rubiola.
nada más que la rubiola le llaman el sarampión alemán o el sarampión de los 3 días. Entonces, la diferencia sería que el sarampión es de 7 a 10 días y la rubiola 3 días nada más. Hay personas que en ese tema de llevar a los niños a consulta, puede ser que en el primer día apareció el exantema, el segundo día están dando oportunidad a ver si se le va retirando y cuando se los llevan al tercer día ya desaparecieron las lesiones dermatológicas. Por eso es que la rubiola, entiéndase, es más rápido, pero vamos a encontrar ganglios en el cuello muy, pero muy edematizados. Ahorita les presento la siguiente imagen para que lo vayan ustedes contemplando. Estas son imágenes de sarampión y el sarampión y la rubiola se parecen muchísimo. Sale en temas de exantema maculopapular. Esta es otra imagen, ¿sí? Y si se fijan, a nivel retroauricular van a encontrar también lesiones, pero la importancia es determinar cómo es el tema de la aparición. Ahí los papás nos tienen que ayudar mucho para poder identificar, o quien cuida a los hijos o a los niños, porque sí es importante saber de dónde a dónde fue la aparición de la sintomatología. En ese orden, recuerden que, otra vez repitiendo, el tema de los ojos con rinoconjuntivitis, el tema de la erupción y más o menos de 7 a 14 días en el proceso de resolución. Estas otras imágenes sacadas de internet, ¿sí? Y bueno, el punto clave es que no se nos complique el problema. Puede llegar a tener problemas de encefalitis, o llegar a tener problemas neurológicos diversos y la importancia es poder hacer una atención temprana. Muy bien. Ahora, vamos con la rubiola. En la rubiola hay una aparición igual de la parte superior a la parte inferior, pero en este orden las linfadenopatías cervicales son las que predominan. Recuerden que en el anterior era la rinoconjuntivitis y aquí nosotros vamos a empezar con un paciente determinando los síntomas porque el área especialmente en los ganglios que son retroauriculares y los ganglios cervicales, ya sea los superficiales o los profundos, van a estar edematizados. Esa inflamación y el edema que genera es de mucho dolor. La mayoría de los niños que tienen rubiola no pueden mover adecuadamente el cuello y ese es un indicativo de que a partir de ahí estamos presentes ante una enfermedad que es la rubiola y diferenciarla con el sarampión. Entonces, si se fijan, las erupciones son muy parecidas. Es un exantema maculopapular, pero es muy rápido en evolución y aquí ponemos una diferencia entre lo que es el tema del sarampión, ¿sí? Y el tema de la rubiola. La diferencia es en el exantema del sarampión dura más tiempo y el de la rubiola dura 3 días. Las manchas de Koplik están presentes aquí y la adenitis en la rubiola sería la característica. En los dos se presenta una agravación, pero la importancia aquí, por ejemplo, en el caso del sarampión es que la fiebre es más alta que en el caso de la rubiola, ¿sí? Entonces, por eso vemos que la rubiola es más rápida y más fácil de solucionar. ¿Cuál es el problema? Si una persona embarazada llega a tener rubiola, el riesgo es con el bebé. O sea, causa problemas, ya sea de ceguera, o problemas incluso con el desarrollo del sistema nervioso central, donde podemos tener a niños con problemas en el cerebro y situaciones diversas. Pero por eso es tan importante el concepto de la prevención y el tema del contagio. Entonces, esta sería la representación de un niño con rubiola y los ganglios linfáticos completamente edematizados. ¿Se fijan? Entonces, ahí empezamos con el tema de la diferenciación. Muy bien. Ahora, hay que considerar estas patologías con la mujer embarazada y también con el riesgo de dejar su sistema inmunológico con cierto tipo de problemas, incluso para el tema del embarazo. Trastornos incluso de comportamiento o problemas de hepatitis relacionadas con la rubiola. Muy bien. Ahora, la siguiente etapa es... Vamos a quitar ahorita la imagen de rubiola y de sarampión. Fíjense bien,
la escarlatina es sumamente fácil de identificar porque le llaman piel de lija, ¿sale? La piel de lija, primer punto, la escarlatina no está ocasionada por un virus, es una bacteria. El estreptococo de tipo beta hemolítico del grupo A es un estreptococo, entonces es una bacteria, y aquí la diferencia es que la fiebre es más alta, pero empieza por un enantema. Esto quiere decir que la parte interna del área faríngea es el inicio de la enfermedad como tal. Yo sé que podríamos decir que el inicio está representado por el tipo de contagio respiratorio, pero donde nosotros empezamos a ver que el problema aparece es a través de la faringoamigdalitis bacteriana que tiene la persona. Enseguida vamos a ver un característico de lengua de fresa y a partir de ahí, después de haber tenido, igual que en el caso anterior, 3 días de fiebre, luego aparece el exantema. Y el exantema está representado por esa exantema de tipo papular con un aspecto rasposo de la piel, y por eso le llaman piel de lija. La escarlatina, como ven aquí, es más alta la fiebre, y la faringoamigdalitis representativa en el caso de la escarlatina. Ustedes van a ver una lengua de fresa porque las papilas se edematizan. Ustedes recordarán que por ahí hay un medicamento que se llama beladona o belladona o frangia vesca, que tiene que ver con una lengua de fresa. Comúnmente en el inicio, muchas veces el concepto de esos medicamentos son aquellos que utilizan para que más rápido se pueda liberar la enfermedad. Y otra es que en donde están los pliegues de codos o donde están los pliegues del área de la rodilla, en el hueco popliteo, van a encontrar unas líneas muy marcadas que se llaman líneas de Pastia. Aquí está otra representación de lo que es una lengua de fresa. Pueden encontrarla saburral o limpia, las líneas de Pastia, y en una fase donde nosotros sabemos que el paciente ya se está recuperando, es una fase donde la epidermis se desprende y van a encontrar ya sea en manos o en pies lo que le llaman manos en guante de cera, o en los pies también, pies en guante de cera. Tengan en cuenta que esta es la fase donde sabemos que ya se está curando la persona. Nada más que como el estreptococo, al igual que el virus Coxsackie, desprenden la epidermis de la dermis, y al desprenderla entonces aparece este tipo de lesión dermatológica. Esta sería la representación de una bacteria, de una faringitis bacteriana, y a partir de ahí les recuerdo que empieza toda la problemática. Muy bien, ahora la varicela. La varicela está muy sencilla también de identificar. Esta no la van a tener ustedes ningún problema porque igual que la anterior, empieza con un periodo prodrómico donde la persona tiene fiebre alta y ocasionalmente entonces ustedes van a encontrar que duran 3 días, ustedes les dan un medicamento de tipo homeopático y no avanza la enfermedad, sino que se estanca, la fiebre sigue permaneciendo. Cuando dura 3 días fiebre, siempre les digo a los alumnos que es importante considerar que va a venir una erupción. No sabemos dónde, si es un fuego simplemente, un herpes simple, o va a ser como una enfermedad de estas que estamos platicando. Enseguida, ustedes van a ver que la varicela representa una enfermedad que aparece del centro a la periferia, pero comúnmente el inicio también es en el área faríngea. El área faríngea son los primeros brotes de vesículas que tienen las personas y a partir de ahí se extiende del centro a la periferia. Acuérdense que hemos platicado que la rubiola y el sarampión va de arriba hacia abajo. Y en el caso de la escarlatina, sinceramente, aparece de manera generalizada. Le llaman multiforme, no tiene una forma establecida única, sino que en el inter de la aparición de las erupciones, ustedes van a encontrar vesículas, que es lo que más caracteriza a la varicela, pero van a encontrar ustedes pápulas, por el rascado úlceras y lesiones costrosas que pudiera ser más adelante, se vayan cicatrizando o dejen una lesión como marca. Entonces sería así. También en algunas ocasiones van a encontrar pústulas, como en el caso de esta imagen, pero lo más frecuente sean vesículas, como estas. Miren, esta es una imagen de pústula. ¿Sí? Ok, me voy un poquito más adelante para terminar. Y por último, la enfermedad mano-pie-boca,
que caracteriza a lesiones dermatológicas que nada más se establecen en esos sitios. También abarca el área interglútea, pero especialmente estamos hablando de mano, pie, boca, así como tal dice la enfermedad. Entonces, algunas personas que nos hablan y nos dicen, mi hijo tiene varicela, tenemos que saber exactamente dónde le apareció, porque en la varicela respeta las palmas de las manos y las plantas de los pies, a diferencia de la enfermedad mano, pie, boca, que también la encontrarían en palmas de las manos y plantas de los pies. Y importante, porque esta enfermedad aparece más entre verano y otoño, y es muy frecuente encontrarlo precisamente en niños pequeñitos, tanto en guardería como niños de kinder y primaria, pero puede aparecer a cualquier edad. Y también la importancia del tiempo de incubación, de 3 a 7 días hasta 20 días, pero entender que esto se propaga. No es tan contagioso como lo que es el sarampión, pero importante entenderlo que cuando tenemos grupos con hacinamiento, como son los de la guardería o los de la primaria o ya sea el kinder, es más fácil que los niños se compartan alimentos o se compartan juguetes y a partir de ahí se contagien fácilmente. Muy bien, esta sería la historia natural de la enfermedad mano, pie, boca, igual que el anterior, periodo prodrómico. El exantema también empieza más bien como enantema, es una erupción que se le denomina pangina, que aparece en el interior de la faringe, en donde está el velo del paladar, y después de ello aparecen entonces las lesiones características, que son vesículas, que se sitúan en la boca, en las manos y en los pies. ¿Qué serían este tipo de lesiones? Por eso nosotros caracterizamos a un niño con un tipo de lesión dermatológica porque sabemos que esta lesión le va a provocar complicaciones, como son no comer o no tomar agua, y entonces la mayoría de las veces se complica deshidratándose o desnutriéndose. El de mayor frecuencia entonces tenemos al virus Coxsackie, pero vamos a encontrar enterovirus, picornavirus o virus ECO que tienen que ver con ello. Y un diagnóstico diferencial importante tiene que ver con herpangina, gingivoestomatitis y la llamada escabiosis o escabiasis, pero esta es una estomatitis herpética. La persona dice que tiene fuegos en los labios, ¿no? Los fuegos en los labios es de herpes tipo 1, el simple. Esta estomatitis herpética también puede ser ocasionado por los demás virus que vieron, pero la diferencia es la cantidad de lesiones dermatológicas y la intensidad que se tiene, ¿se fijan? Entonces esto no es enfermedad mano, pie, boca. Esta sí es enfermedad mano, pie, boca, ¿sale? Y bueno, vamos terminando, nada más para considerar el tiempo. Entonces nada más identificar, sarampión y rubiola se parecen mucho, ¿sí? El sarampión entonces empieza de la cabeza a los pies, al igual que la rubiola. Sarampión dura de 7 a 10 días, la rubiola 3, ¿sí? El sarampión los ojos, recuerden, y la rubiola el área del cuello a través de los ganglios linfáticos. Lo que es la escarlatina, recuerden que es la piel de lija y la lengua de fresa con las líneas de Pastia como tal. Y entiéndase que la varicela es completamente diferente con las vesículas y aparece del centro hacia la periferia. Y por último, la enfermedad mano, pie, boca, que es tal cual las lesiones en la boca, en el área de las manos y los pies, pero abdomen, espalda y otros sitios no lo tiene. Por eso es que diferenciamos con el área de donde la varicela sí aparece, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, maestro Misael. Vamos a continuar con la parte de estudios de laboratorio y prevención. Y tienen 10 segundos para que se estiren. Bien, a veces nos preguntamos qué tan importante es para los homeópatas tomar en cuenta los laboratoriales, la prevención en este tipo de enfermedades, ¿sí? El homeópata actual
tiene que ser un homeópata profesional, ético, competitivo y estar a la vanguardia de todo lo que puede ser útil en el tratamiento integral de los pacientes. Entonces, el conocimiento del sistema inmunológico es algo muy importante porque para los homeópatas es uno de los puntos donde los medicamentos tienen su mayor campo de acción y de estimulación. Entonces, cuando nosotros evaluamos o nos mandan un paciente, pues es importante que el paciente, si trae estudios, pues tengamos una lectura clara de ellos. Y si no los tiene, pues saber qué estudios tenemos que pedir, ¿sí? Entonces, la evaluación de esos pacientes depende mucho de una biometría hemática y de pruebas de anticuerpos. Actualmente las pruebas de anticuerpos tienen una eficacia muy, digamos, una sensibilidad casi cercana al 100%. Entonces podemos tener, aparte del conocimiento clínico, la comprobación de los laboratoriales. Entonces, nosotros tenemos una inmunidad innata y adquirida. La innata es la protección que tenemos en forma espontánea, nuestra piel, nuestras mucosas, nuestros macrófagos, nuestros fagocitos, nuestros natural killer. Pero si entra un virus, pues entonces tiene que entrar la inmunidad adquirida. Y esa adquirida, como ya lo mencionó el maestro Roberto, puede ser por un contagio previo o por una vacunación. Si ese contagio nos agarra con un sistema inmunológico muy desprevenido, digamos, con un sistema inmunológico que está ocupado o preocupado por otras infecciones o fue afectado por un contagio previo, pues entonces somos los más susceptibles. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo vamos a aumentar nuestro sistema de defensa? Los anticuerpos son proteínas. Entonces, si son proteínas, nuestro sistema inmunológico, para estar protegido, tenemos que tener una buena nutrición. Ya se mencionaba también. Entonces, el maestro Roberto habló de qué población es la más sensible, o sea, la gente que vive en poblaciones distantes donde la nutrición no siempre es su mejor arma. Entonces, los casos de defunciones que se han registrado han sido en personas que han tenido situaciones muy desfavorables. Si en cambio tenemos un nivel de nutrición adecuada, tenemos un nivel proteico, mi hígado produce proteínas y mi sistema inmunológico no está ocupado en otras situaciones adversas, pues normalmente la enfermedad se podrá cursar con toda la sintomatología que ya se describió, pero sin las complicaciones que son temidas como una encefalitis, como una meningitis. Bien, para que nuestros linfocitos B y T, sobre todo los T, que son los que se encargan de destruir las células, estén en las mejores condiciones, pues ocupamos que todo nuestro sistema esté en buen funcionamiento. Aquí tenemos a nuestros natural killer, nuestros linfocitos, que son los encargados de producir unas proteínas que están en su superficie y esas proteínas se pegan al virus y destruyen su membrana y de esa forma los aniquilan. Por eso se llaman natural killer. Bien, nuestra respuesta inmune depende mucho de esos linfocitos que son los CD4 y los CD8. Estos linfocitos son los que inducen la destrucción de estos virus. De todos modos, la presentación se las vamos a dejar para que lo puedan ver con calma. Los virus que tenemos aquí son los que nos van a infectar y van a contaminar nuestras células y van a destruir nuestros linfocitos cuando se da el contagio. Bien, aquí tenemos un diagrama que nos explica cómo se va presentando
cómo nos vamos infectando, pero se ocupa que nuestros linfocitos presentadores, que son los T, se los lleven a los linfocitos B para que se produzcan los anticuerpos, y esos anticuerpos pues nos ayudan a identificar al antígeno que está presente y de esa forma poder desactivar al virus que está. Pero este periodo puede ser de varios días, como ya se mencionó. La enfermedad dura de 3 a 7 días, o el periodo que tarda nuestro cuerpo en producir los anticuerpos para que sea visible a los neutrófilos, a los macrófagos, a todos nuestro sistema de defensa. Mientras no se forme el anticuerpo y no lo tenemos, ya sea porque no nos vacunaron o porque mi sistema no lo ha creado, pues tenemos que pasar todo el periodo de la enfermedad. Si nosotros tenemos esos anticuerpos, pues no nos va a contagiar y va a ser identificado en el momento que trata de ingresar un virus a nuestro cuerpo, es identificado, inmediatamente desactivado y no se deja que se propague. Bien, ya mencionó el maestro Roberto de la amnesia inmunológica, es algo muy actual, es algo que nos debe de preocupar, porque si a nosotros nos da de adulto el sarampión o cualquier enfermedad eruptiva, especialmente el sarampión, pues puede destruir nuestros linfocitos, que son los que tienen la memoria, y entonces ser más vulnerables a otras enfermedades, como ya se mencionó. Bien. Entonces, este fenómeno, de acuerdo a la autoridad, se puede prevenir con la vacunación, que está ahorita muy en boga en muchos centros de salud y muchas instituciones. Aquí tenemos a uno de los virus. Bien, ¿qué pruebas de laboratorio tenemos que estar al pendiente o qué pedir? En primer lugar, una biometría hemática, ¿sí? Una proteína C reactiva y la PCR, ¿verdad? La biometría hemática, ¿qué me va a evaluar? El nivel de leucocitos. Si tenemos una leucocitosis, pues eso nos va a decir que tenemos un proceso inflamatorio infeccioso. Y los linfocitos se van a incrementar. Cuando los neutrófilos aumentan, entonces nos está hablando de una infección bacteriana, que es algo que puede pasar en una persona que está inmunodeficiente, o sea, le da una enfermedad viral, pero luego se contagia también de bacterias que están ahí oportunistas y entonces también tiene una linfocitosis y una neutrocitosis y una leucocitosis, ¿verdad? Hablamos de que en promedio los laboratorios reportan de 5,000 a 10,500 leucocitos. Entonces, arriba de esa cifra, cuando ya está, digamos, 11,000, 12,000, pues ya estamos hablando de un proceso inflamatorio infeccioso. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la prueba más importante? Las pruebas de las inmunoglobulinas. Esta prueba es muy específica y esta prueba nos da la certeza si se tiene o no se tiene. Tenemos unas pruebas de resultados donde está positivo, son pruebas oficiales, donde las inmunoglobulinas están altas. ¿Sí? Aquí está positivo. Acá está el valor de referencia. Entonces, tenemos que pedir una prueba por el método de PCR, ¿sí? Que se confunde un poquito con la PCR ultrasensible, pero la PCR ultrasensible lo que mide es grado de inflamación crónica y este tipo de PCR lo que mide es la reacción de la información genética del virus, que es detectable y es muy sensible y se puede dar positivo desde los primeros días, ¿sí? O en cuanto aparece la erupción, ya nos puede dar positivo. Bien. Entonces, hay que diferenciar entre una infección bacteriana, cuidar mucho la evolución clínica y buscar qué tratamiento homeopático, que ahorita el maestro Urtis nos hablará de las opciones que hay de terapéutica. Bien. Hay varias investigaciones en la actualidad
que nos pueden ser de utilidad. No podemos decir que los medicamentos homeopáticos van a actuar como vacunas, pero sí hay medicamentos que se ha comprobado que pueden ayudar a modular la respuesta inmunitaria, no a producir los anticuerpos, sino a hacer que sea más eficiente. Entonces, hay muchos estudios donde la equinacia ha demostrado que modula la respuesta del sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, se utilizaría como un modulador, no como una vacuna, ¿ok? Entonces, la equinacia ayuda a activar los linfocitos para que tengamos una mejor respuesta. Y bueno, aquí están algunos de los medicamentos, pero eso les hablará el maestro Urtis de ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer de prevención? Pues la vacunación como estrategia clave, la educación en salud infantil, la nutrición adecuada, la higiene de actividad física. Ese es algo súper importante. Tenemos mucha obesidad infantil, lo cual no les va a ayudar a tener un sistema inmunológico, digamos, al 100%, porque su sistema va a estar ocupado en el proceso inflamatorio crónico, y entonces los linfocitos van a estar ocupados en atacar ese proceso inflamatorio. Por eso se habla mucho de una higiene y una actividad física y la reducción de estas enfermedades infecciosas en general. ¿Okay? Entonces, rol del homeópata: educación familiar y comunitario, promoción de hábitos saludables, seguridad en todos los manejos de higiene y una terapéutica complementaria que pueda ser de mucha utilidad. Y por último, ya para concluir, el tema del estrés. Actualmente hablamos de que tenemos que ver un enfoque neuro, endocrino inmunológico, porque si nosotros aumentamos el cortisol, vamos a depletar al sistema inmunológico y entonces no nos vamos a poder defender como debiera. Entonces, la mejor defensa es que nuestro sistema no tenga procesos inflamatorios previos. Bueno, muchas gracias. Le cedemos la palabra al maestro Urtis con el tema de los medicamentos indicados para estas enfermedades eruptivas. ¿Cuál es? Adelantar y a la izquierda regresar. Bueno, ya me va a tocar hablarles de lo que es el tratamiento en homeopatía. Pues ya tenemos el problema, ¿verdad? Ya hicimos los diagnósticos de sarampión, rubiola, varicela, virus de escarlatina y el de pie, mano, boca. Ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros como homeópatas? En primer lugar, bueno, dar nuestro tratamiento homeopático, ¿sí? Independientemente que el paciente tenga tratamiento alopático o no, que llegue con tratamiento, pues si llega con nosotros porque pues, que tiene la necesidad o quiere en un momento dado recibir un tratamiento homeopático conjunto o puede llegar de manera aislada. En aquellos pacientes que normalmente suelen atenderse con pura homeopatía, bueno, pues llegarán con nosotros, ¿verdad? Nosotros como homeópatas, ¿en qué nos vamos a basar para poder dar este tratamiento? Obviamente, primeramente, los principios de la homeopatía. ¿Cuál es el principal principio de los homeópatas? Pues dar el medicamento semejante, ¿verdad? Ley de los semejantes, buscar la sintomatología del paciente, buscar medicamentos que sean similares al padecimiento que viene. Una característica muy importante es de que no necesariamente en los textos de homeopatía hay muchísimos medicamentos que nos podrían servir. Eso es lo padre de la homeopatía, el hecho de que un medicamento puede servir para muchas enfermedades. Entonces,
tenemos que hacer esa, pues, esa toma de caso con esa análisis de la semejanza. Ese sería el principal principio. La otra es la individualidad, ¿sí? Dice la homeopatía cuida, no cura enfermos, digo, no cura enfermedades, cura enfermos, pero esos enfermos pues, están enfermos de enfermedad, ¿verdad? Y la historia natural de una enfermedad pues, siempre va en relación a la sintomatología que tiene. A lo que voy es lo siguiente, miren, cuando llega un paciente, si vemos en la materia médica, en los repertorios, medicamentos que sirven para rubiola, sarampión, escarlatina, etcétera, vamos a encontrar una lista grandísima, de 100, 200, no sé. Pero nosotros tenemos que a tomar al paciente a la sintomatología actual con la que se está presentando en ese momento. No es lo mismo atender a un paciente que tiene una evolución de un día a un paciente que ya tiene evolución de 4, 5 o hasta 8 días. Aunque sean medicamentos que dicen que sirven para la misma enfermedad, cada medicamento tiene su momento de aplicación, ¿sí? De tal manera que algunos medicamentos que les voy a presentar son los que comúnmente se prescriben, mas no son los únicos. Por la premura del tiempo no podemos extendernos mucho, pero muchos de esos medicamentos pueden cubrir diferentes etapas, inclusive las complicaciones de esas enfermedades. Entonces tenemos que individualizar al paciente de acuerdo a la sintomatología actual, no a lo que dice el libro, ¿sí? Sino cómo presenta. No es que tengan sarampiones raros, la sintomatología es la misma, pero la manera en que la presenta y el momento en que la presenta el paciente es diferente. Cuidar también el seguimiento y la evolución clínica del padecimiento es importante, porque aparte la función del homeópata no termina nada más dando el medicamento en sí. Tan importante como el medicamento son las medidas higiénico-dietéticas y la prevención, todo eso, para contrarrestar cualquier tipo de enfermedad, no nada más estas. Como mencionaron mis compañeros, es muy importante identificar a qué nos estamos enfrentando. Hacer un buen diagnóstico, y un buen diagnóstico no significa nada más decir que el paciente viene a consulta porque tiene tos o porque le salieron unas ronchitas y de ahí partimos, no. Primeramente establecer cuál es el padecimiento que tiene, sustentado obviamente en la toma de caso, el interrogatorio, los análisis clínicos y todo lo que ya se mencionó, y ya de ahí partimos a establecer un tratamiento. En pocas palabras, tenemos que saber lo que estamos haciendo, ¿sí? No nada más irnos por un síntoma aislado. Y a veces nada más dan por un síntoma aislado y se desconocen las causas. No siempre es lo que parece. Bueno, lo que les mencionaba, la importancia de la individualización, que ya les mencioné, o sea, la manera en que cada quien se enferma, unos se van a poner más malos, otros se van a poner regular y otros se van a poner ni cuenta se van a dar. Y aún así, esos que tienen poquitos síntomas se pueden resolver obviamente un poquito más rápido. Esto nos va a determinar en un momento dado, nos va a señalar, de acuerdo a la respuesta que tenga el paciente a la sintomatología de la enfermedad, el estado de la fuerza vital del paciente, ¿sí? Se dice que un paciente con una buena fuerza vital va a expresar sus síntomas de una manera clara en cantidad y en calidad. Hablar de calidad, hablamos de síntomas mentales, muchos síntomas físicos, muchos síntomas mentales muy claros que nos indican que el padecimiento que vamos a tratar concuerda con el diagnóstico que hicimos. Pacientes con una energía vital regular, pues serán un poquito más asintomáticos, habrá menos síntomas y menos claridad, e inclusive pacientes con pésima fuerza vital, los encontraremos unisintomáticos nada más. Esto no quiere decir que entre más síntomas tenga el paciente está en mejores condiciones, sino que los síntomas que demuestren cuando está la enfermedad activa se manifiesten de una manera clara para nosotros poder determinar un medicamento con mayor facilidad.
Dentro de los medicamentos que solemos utilizar, digo, les menciono algunos nada más. En primer lugar, tenemos los medicamentos llamados de primera línea, los febrífugos, que actúan, son por ejemplo, aconitum y belladona, son los dos primeros. Casi son los medicamentos que corresponden a las primeras etapas de los procesos inflamatorios agudos de estos padecimientos, ¿sí? Podríamos ahí agregar también, por ejemplo, a ferrum fosforicum, que también es un medicamento de la primera etapa de los procesos inflamatorios. Podríamos agregar inclusive a eupatorium en un momento dado, que son nuestros 4 principales febrífugos. Habría que ver las características de cada uno y otro medicamento, ¿sí? Por ejemplo, en aconitum sabemos que tiene una fiebre seca, que es exposición a un viento frío y seco, estando transpirando, belladona, fiebre con sudores, especialmente las partes que están en la cama, en fin. Y que pueden aplicar en un momento dado al inicio de los padecimientos, porque casi todas estas enfermedades que se mencionaron empiezan con cuadros de fiebre. Y ahí podemos en un momento dado hasta resolverlo o hacerlo que en un momento dado la evolución ya sea más suavecita y salir adelante. También en la escarlatina, también de hecho belladona es un medicamento específico para la escarlatina, menciona el Organon que era el medicamento que utilizaba Hahnemann en las epidemias de escarlatina, ¿verdad? Entonces este medicamento se puede decir para la escarlatina, para el sarampión, la rubiola, inclusive en la varicela en su primera etapa, cuando todavía no hay aparición de exantemas, porque eso es lo que más nos va a confundir cuando todavía no aparece nada, que nomás hay fiebre y que la mamá llega con síntomas un tanto vagos, inciertos y que nosotros esperamos ver un poquito de más claridad para poder prescribir mejor. Miren, tenemos eufrasia, que es un medicamento que se considera el medicamento de elección en los procesos del sarampión en sus inicios, cuando predominan, como mencionaba el maestro Misael, los síntomas oculonasales, ¿sí? Cuando tenemos la característica de una conjuntivitis, dice la materia médica, cuando predominan esos síntomas podemos utilizar eufrasia. Gelsemium es el medicamento también que lo podemos utilizar tanto en la rubiola como en el sarampión, en la varicela inclusive. Cuando el paciente se presenta con muchas cuestiones emocionales concomitantemente, sobre todo en aquellos pacientes muy aprensivos, que se preocupan de todo. Hay que recordar que Gelsemium es el medicamento de la anticipación aguda, todo lo está anticipando de una manera aguda, lo contrario de Argentum nitricum, que es la anticipación crónica, o silicia, que es la anticipación constitucional sana. Entonces este medicamento también se puede utilizar no nada más al inicio, inclusive cuando ya pasaron los cuadros más agudos y empiezan las complicaciones a nivel neurológico. Es un medicamento que actúa mucho a nivel del sistema nervioso, inclusive actúa también regulando la presión arterial y obviamente en las enfermedades también eruptivas que estamos mencionando. Miren, unas de sus características, bueno, no se los leo todo porque no se trata de leer, sino de más o menos explicarles cuál es la acción de cada uno. Pulsatilla es un medicamento también que se utiliza con mucha frecuencia, sobre todo en la varicela y en la infección del virus Coxsackie. Cuando ya hay la aparición de estas vesículas, el paciente está febril, la agravación por el calor, hay que tomar muy en cuenta, acuérdense que en homeopatía tenemos las características de la agravación y las mejorías de los pacientes y de los medicamentos, la agravación por el calor, la agravación por consumo de grasas, etcétera, y que concuerden con la sintomatología del paciente, son medicamentos que podemos utilizar. Entonces este medicamento se puede utilizar en lo que es varicela, virus Coxsackie, inclusive en virus Coxsackie también cuando las lesiones se encuentran dentro de la cavidad oral podemos utilizar Arum trifilium, no sé si recuerdan Arum trifilium, y todos aquellos medicamentos que sirven para las aftas, la estomatitis aftota como calicloricum, como bórax, como mercurio, como rustox, también se pueden utilizar en la enfermedad de piel, mano, boca, inclusive en la varicela.
Sulfur es el medicamento, uno de los principales de elección cuando ya apareció el exantema, ¿sí? Y sobre todo, pues no se trata de quitarlo, de suprimirlo, sino que con el medicamento llevarlo a que salga, fluya y no se suprime en un momento dado. También nos sirve mucho para la cuestión del prurito, que es como consecuencia de los exantemas de la rubiola, el sarampión y la varicela. Acuérdense que después de que se quita da mucha comezón. Este medicamento nos puede servir, es como un medicamento ya de drenador, así como para que vaya saliendo la enfermedad. En este tipo de padecimientos que estamos viendo, generalmente cuando hay la aparición del exantema, pues podemos decir que ya vamos de gane, ¿verdad? Ya quiere decir que la enfermedad ya va saliendo. Entonces ahí hay que acompañarlo con medicamentos que sean adecuados para pues que se siga la evolución y no se nos suprima ahí el paciente con alguna situación más grave. Inclusive medicamentos de sulfuro lo podemos utilizar en aquellos pacientes que tienen la enfermedad, que ya ha pasado suficientes días que nosotros ya consideramos que debe estar curado y que no se ha curado. De hecho, la materia médica dice para terminar en aquellas convalecencias prolongadas. Entonces podemos utilizar este medicamento. Apis es un medicamento también que se utiliza para estas condiciones, pues es en la escarlatina sobre todo también. Y en la escarlatina es uno de los principales medicamentos, sobre todo cuando ya hay complicaciones a nivel renal. ¿Sí? Hay que recordar que una de las complicaciones de la escarlatina es la glomerulonefritis. Entonces, cuando el paciente ya presenta síntomas como edemas generalizados y empieza a haber alteración a nivel renal, podemos pensar en este medicamento de Apis. Nos habla también del sarampión y en fin, de muchas enfermedades de tipo viral, inclusive el paludismo, también nos puede servir. El antimonium tartaricum, también para erupciones pustulosas, como es la varicela. En la varicela, acuérdense, tenemos muchos medicamentos, como pues ya habíamos mencionado, pulsatilla, antimonium tartaricum, el Kali muriaticum, que en la materia médica nos dice que sirve para acelerar el proceso Kali sulfuricum, nos sirve para que las vesículas se eliminen más rápidamente. Antimonium tartaricum lo podemos utilizar en pacientes ya sea con sarampión, rubiola, escarlatina, lo que ustedes quieran de estas, en las que ya hay complicaciones a nivel pulmonar. ¿Sí? Cuando ya hablamos de bronquitis, que la enfermedad ya no nada más se quedó a nivel rinofaringio, sino que ya descendió a bronquios, inclusive en las neumonías, que es una de las principales complicaciones del sarampión, podemos utilizar estos medicamentos. Meserium es un medicamento casi específico para lo que es la infección del virus Coxsackie. Las características de sus lesiones, aparte de que también nos sirve para micosis en cualquier parte del cuerpo, especialmente en la cabeza, pero por las características de las lesiones que se pueden presentar alrededor de la boca y las manos, es un medicamento de elección en ese tipo de padecimientos del virus Coxsackie. Nos sirve también para lo que es la varicela, el herpes zóster, que es de la vesícula. Rustox, también medicamento específico para todo ese tipo de lesiones vesiculosas. Varicela, ¿sí? En el herpes zóster también nos puede servir. En fin, en la escarlatina inclusive, sarampión. Son medicamentos que tienen características. Aquí lo que decidiríamos en prescribir uno u otro serían las modalidades, ¿verdad? Por ejemplo, ya saben que Rustox se agrava con el tiempo húmedo y con la humedad. Con el movimiento mejora y agrava con el reposo. Entonces, son medicamentos que debemos tomar en cuenta por las características de sus lesiones. Normalmente, Rustox, sus lesiones pueden ser de tipo eruptivo o de tipo vesiculoso, lo cual nos da pues un panorama amplio para poderlo seleccionar. Bueno, Variolin se menciona en la materia médica como el medicamento para la varicela, nomás que aquí hay una cuestión, en la literatura inclusive decía que Brunel lo utilizaba para contrarrestar rápidamente
esta varicela, a manera de experiencia personal, ¿sí? A lo largo de, bueno, ya tengo algunos años practicando la homeopatía, es que estos medicamentos como el Variolinum, Influencinum, eh, se deben de utilizar más que en el momento de la enfermedad como preventivos, cuando cuando en la casa tenemos alguien que trae la enfermedad activa y ya tuvo contacto con los demás miembros de la casa, antes de que desarrollen las enfermedades, funciona mucho mejor. En experiencia clínica, y me ha tocado ver, y no una vez, sino muchas veces, que a veces el darlo cuando está la enfermedad muy activa, lejos de mejorarse, se empeoran mucho, ¿sí? Al principio, siguiendo uno los cánones que le van uno enseñando, que va uno aprendiendo, va uno leyendo, pues dice, bueno, pues está grabando y se va a mejorar, pero en la práctica generalmente es al revés, se ponen mucho más malos, tardan más en mejorarse. Entonces, mejor decidimos en lo personal, digo, esto no es ley mía ni nada, es un consejo nada más, una experiencia que les comparto, que cuando se utilizan esos medicamentos que actúan, que se hacen a base de la propia virus, y están en fase aguda, el paciente se pone en peor, ¿verdad? Entonces, yo normalmente lo reservo cuando alguien me dice, ¿sabe qué traigo a esta niña? Tiene varicela. Sus dos hermanitos todavía no presentan síntomas. En ese momento a ellos sí les va a funcionar. Pero cuando se lo damos al que tiene el padecimiento, se ponen mucho peor, ¿verdad? Y así por el estilo tenemos muchos medicamentos que podemos utilizar ya en la enfermedad cuando las complicaciones se presentan en cualquier tipo de estas enfermedades. Por ejemplo, tenemos brionía, que no lo mencionamos, también cuando actúa ya a nivel de broncopulmonar, fósforo, que es un medicamento específico para la neumonía también. Cuando hay lesiones, por ejemplo, APIS nos puede servir en las lesiones del sarampión cuando hay a nivel cerebral, encefalitis, meningitis, etcétera. Medicamentos como el Eburus Niger también, que sirve para todo tipo de lesiones neurológicas. Cicuta, la propia belladona, también son medicamentos que podemos estar utilizando. En fin, hay un sinnúmero de medicamentos que pudiéramos utilizar, pero como les vuelvo a repetir, siempre hay que buscar el momento adecuado, de acuerdo a la sintomatología que esté presentando el paciente, para dar ese medicamento en ese momento, ¿sí? No es lo mismo un resfriado que tiene un día de evolución. No voy a dar Allium cepa, por ejemplo, a un paciente que tiene un día de evolución, cuando todavía ni aparece la secreción. Y viceversa, tampoco le voy a dar ferrum fosfórico en un paciente que ya está con toda la secreción a todo lo que da, ¿sí? Entonces, busquen, ese es el arte de curar, meter el medicamento en el momento adecuado que el paciente lo requiera. Yo creo que ya es todo por hoy. No sé si alguna duda o no sé qué es lo que siga. Sí, muchas gracias a todos los docentes. Si hubiera alguna pregunta muy concreta, igual la tomaríamos, aunque ya pues tenemos que iniciar la clase, pero bueno, estamos en una plática que puede ser más constructiva o algún docente que quiera hacer un comentario, sobre todo por el estrés que genera en la población. A veces hablar de este tema y a veces se hacen policías, ¿verdad? Las mismas mamás son más policías que las mismas instituciones en detectar quién tiene sarampión y lo denuncian. ¿Sí? Bien. Sí, gracias maestros por las ponencias, muy interesantes. Me quedó una duda con respecto a la barrera. El hecho de que hayas sido vacunado, que hayas sido infectado en la niñez, ¿eso hace que haya un impedimento de transmisión, sobre todo en particular del sarampión? No sé, yo me imagino que es algo que no está tan estudiado, dado que más bien se estudia, digamos, ante la expresión de una epidemia.
los portadores con síntomas, pero no los portadores sin síntomas. O tal vez me equivoco, y sí hay estudios al respecto. Y en ese caso, aunque uno tenga una barrera individual contra eso, bueno, supongo que sigue siendo transmisor, ¿verdad? Entonces eso es lo que es de cuidado. Bueno, nada más era esa duda, si me la pueden contestar ampliamente o como sea. Sí, efectivamente, sí hay pacientes asintomáticos que son contagiosos y no solamente en el sarampión, lo podemos ver en el VIH, en la hepatitis o en otras enfermedades donde el propio paciente incluso puede desconocer que es portador, pero sí puede ser un vector de transmisión y en el sarampión no es la excepción. Existen también artículos que se denomina el tercer portador. Se relaciona con personas que ya tuvieron, por ejemplo, varicela, está más estudiado en el tema de la varicela, ya tuvieron varicela, van a visitar a una persona que está enferma y de repente van con personas que no han estado contagiadas y él les lleva la enfermedad. Se le llama el tercer portador. Hay artículos que lo relacionan con ello. Ujú. Bien, muchas gracias. La mía es muy concreta. La posología en el caso de los que podrían ser como profilácticos, o sea, más bien como profilaxis, antes de que ocurra cuando hubo una exposición que decía el profe Ortiz, ¿cómo sería? Pues sería con potencias bajas, pero la 30, por decir algo, ¿sí? Puede hacer, no sé, 1, 2 tomas al día, por ejemplo. Sí. Sí, o sea, la potencia, pues, aunque se recomienda mucho de los nosodes que a la 200, realmente no necesariamente tiene que ser a la 200. Mejor siguiendo el concepto de Hahnemann de ir con potencias progresivamente crecientes para evitar alguna experimentación, creo que sería lo conveniente. Bien, ¿algún comentario, pregunta más? Si no, ok. Bueno, agradecemos mucho su presencia. Ah, ok, no la vi. Nada más quería confirmar que la presentación no las van a compartir. Digo, porque tomé fotos, pero pues algunas se me pasaron y sí está súper interesante. Sí, sí, claro. El conocimiento en la actualidad, pues no se puede restringir, el conocimiento es de todos, más bien la aplicación y el arte, como decía los docentes, es lo que es de cada persona. Ahorita la información está al alcance de todos, pero lo que no perdemos los homeópatas es el contacto, la empatía, el arte de saber, de percibir. O sea, las computadoras tienen una información que es lineal. Nosotros tenemos una información que es panorámica, en tercera dimensión. Entonces, el contacto, la humanidad, eso es lo que no se pierde. Entonces, el conocimiento, pues, es de todos. Pues yo aprovecho para, no, ya, Vero, ya nos íbamos, Verónica. Nos faltó que estuvieras por ahí ayudándonos con No, nada más como recordar lo que ustedes seguramente ya saben, que morbillinum es el nosode en el cual podríamos pensar como profiláctico, no durante la epidemia en sí, pero sí como profiláctico, digo, ahí se los dejo. Gracias. Bien, yo quería hacer en 30 segundos una reflexión del reto que tenemos los que ahora estamos estudiando, quienes estamos hoy de audiencia, y es que en cada uno de ustedes, y por supuesto hoy no se tiene la oportunidad del resto de docentes, ¿no? Casi 20 y tantos docentes en el área de homeopatía, pero cómo la estructura de cada uno de ellos, su historia, su interés, su talento, la habilidad en donde le han dedicado a la investigación, pues nos presenta una conferencia con todas estas líneas o características, categorías, áreas. El homeópata nos gusta y disfrutamos del lenguaje del medicamento, porque ahí es donde está nuestro arte. Sin embargo, hoy la presentación con claridad dice cómo nos debemos de estructurar como profesionales. La línea de la revisión numérica a través de conocer
lo que está ocurriendo en nuestro estado, en nuestro país, en una línea epidemiológica, es clave también. El dominio que presenta el maestro Misael con la clínica para no equivocar el diagnóstico es clave también. La prevención, que toda la vida va a ser un modelo de nutrición, actitud, ejercicio, etcétera. Por supuesto, laboratoriales de Gerardo, pues nos da sentido. Entonces estamos invitados a convertirnos en un poquito de cada uno de ellos. El reto es grande, pero tienen a sus docentes a disposición en el aula. Hay que explotar, no se crean. Hay que no quedarnos con la duda, no hay que quedarnos en la escucha, hay que asegurar que estamos, como dice Gerardo, pues ChatGPT va a poder resolverte muchas cosas. Pero lo que tú tienes de talento va a ser único y va a ser indispensable para la atención a ese paciente. Entonces, muchas gracias a cada uno de los docentes, sobre todo que la iniciativa normalmente es más como un camino desde acá y ahora nació en la necesidad de ver esta situación de sarampión y creció a 2, 3 más, pero es de sus docentes, es la inquietud de ellos de presentar esta charla, a quien siempre estaremos agradecidos. En esta ocasión tocó a ellos, pero cada uno de sus docentes que está por aquí, Andrés, Horta, Aarón, Hernández Cortina, Ana María, al señor Decanas, Mario Torreblanca, están en esa disposición. Necesitamos en esa admiración, que nos llegue esa inspiración y convertirnos en un poquito de cada uno de ellos. Muchas gracias a sus docentes por participar el día de hoy.